que me hace libre. Repito, la esclavitud que me hace libre. Y vamos a Filemón 1:1. Fíjense que esta carta es pocas veces es predicada, pocas veces. De veras que yo, verdad, le he estudiado mucho esta carta y de veras que las cartas de Pablo dicen tanto, tienen tanta información, que esta carta es una carta personal. De las poquitas cartas, todas las cartas eran escritas a las iglesias, ¿se acuerdan? Pero la carta a Filemón es una carta personal del apóstol Pablo a Filemón, ¿verdad? Y dice pues así, esta carta tenía un interés familiar, no un interés a la iglesia, sino un interés familiar. Pablo le escribe esta carta pues a Filemón, ¿verdad? Y él habla de todas sus cartas del apóstol Pablo, habla en una forma preciosa y maravillosa y abiertamente de la esclavitud. ¿Y sabías tú que la esclavitud no está prohibida en la Biblia? ¿Sabías tú eso? ¿Sabías tú que la esclavitud no está prohibida en la Biblia? Lejos de estar prohibida, está permitida. ¿Por qué Dios no la prohibió? ¿Por qué Dios no prohibió la esclavitud? ¿Por qué? Porque es imposible prohibir la esclavitud, porque la esclavitud es consecuencia del pecado. Tan sencillo. Puede prohibirse el pecado, pero no la esclavitud. El pecado te esclaviza. Entonces, sí está prohibido en la Biblia el maltrato que pueda darle una persona a otra. Eso sí está prohibido por Dios, pero no la esclavitud. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este momento. Es un tema mega interesante. No te imaginas cómo va a ser interesante, y vas a aprender cómo Dios quiere que tú trates a tus semejantes, sobre todo a las personas que tú tienes ascendencia sobre ellos. Vamos pues a ver en el versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, ¿verdad? Vamos a dar aquí la introducción. Dice Pablo, prisionero y siervo de Jesucristo. Muchas veces Pablo dijo siervo de Jesucristo. Lo dijo en la carta a Filipenses, lo dijo en la carta a Timoteo, lo dijo en la carta a Romanos. Siempre comenzó él con siervo de Jesucristo. También lo dijo Santiago, el hermano Santiago, cuando escribió la carta de Santiago. También lo dijo Pedro, también lo dijo Judas, ¿verdad? Siempre decían siervo de Jesucristo. Desgraciadamente la Reina Valera no lo tradujo como debe de ser. Esa palabra siervo, al menos en estos puntos, es la palabra doulas. En el griego, los que les gusta notar, D-U-L-L-A-S, doulas, y significa esclavo. La mejor forma para esto tenía que haberse escrito esclavo de Jesucristo. Algunas traducciones ya lo hacen así, esclavo de Jesucristo. Y esta palabra esclavo de Jesucristo tiene, escúchenme, no se distraigan, esta palabra esclavo de Jesucristo tiene una doble traducción o un doble significado. Significa, un esclavo es aquel que vive atado. Esa es una. Aquel que vive atado. Y otra es que se entrega voluntariamente a otro para obedecer. Vive atado o te entregas voluntariamente a otro para obedecerle. Entonces Pablo estaba diciendo, transliterando este hecho, Pablo estaba diciendo, dejé de ser esclavo del mundo para convertirme en esclavo de Dios. ¿Tú podrías decir eso? Dejé de ser esclavo del mundo para convertirme en esclavo de Dios. El mundo te esclaviza, el mundo te somete, el mundo hace, ¿verdad? Te va al final el mundo te va a quitar la vida, te va a secar, te va a quitar el ánimo, la alegría, el gusto, el placer. Y en cambio, ser esclavo de Dios te va a dar el gozo, la felicidad, el significado a tu vida, y le va a dar, ¿verdad?, una relación y una perspectiva nueva a tu vida. Entonces, en el Antiguo Testamento, déjenme decir eso también, en el Antiguo Testamento la esclavitud no era igual que hoy. Alguien dice, oye pastor, ¿cómo estás hablando de esclavitud? Y pues yo conozco gente, ¿verdad? Y lees la historia y los esclavos eran súper maltratados. No, en el Antiguo Testamento Dios no permitió que, ¿verdad?, nada se parece
a la esclavitud que conocemos de hace 200 años, de hace 300 años o más atrás, con la esclavitud que narra el libro de Levítico. El libro de Levítico decía que, por ejemplo, si una persona era ladrón, si una persona había robado y no tenía para pagar, entonces tenía que vivir en esclavitud hasta que pagara 7 veces lo que había robado. Hoy los meten a la cárcel. En aquel entonces no había cárcel. El programa de Dios, que es sabio, superior a todos los pensamientos humanistas, es que las personas paguen el daño que han hecho 7 veces. Y por ejemplo, también hay otro: si había personas endeudadas, y a ti que te gusta pagar en las tarjetas de crédito, le debes a Electra, a todo mundo le debes, ¿verdad? Y el guardadito y todo eso, ¿verdad? Y estás endeudado. Dice, esas personas están en esclavitud. Y esas personas que debían dinero, entonces ya no tenían para pagar, y él y su familia los llevaban a esclavitud al que le debía, y por 6 años, no más, solamente 6 años, esas personas tenían que estar viviendo en esclavitud para pagar lo que habían hecho. Después de esos 6 años, se les decía al esclavo: ¿tú quieres ser libre? ¿Estás listo para ser libre? ¿De veras que vas a llevar bien tus finanzas y vas a llevar bien tu dinero y vas a ser fiel y ya no vas a robar? Y le decía el juez, delante de la persona que lo había esclavizado, le decía él, ¿verdad? Y él podía contestar: pues ¿sabes qué? No estoy libre. No me siento seguro de poder cumplir con lo que se me demanda. Y en el libro, si quieren verlo, en Éxodo 21, está aquí algo hermoso, en Éxodo 21, y se les dice a ese tipo de personas que no querían ser libres, que no estaban seguros si podían llevar su vida otra vez, se les daba la oportunidad de vivir en esclavitud para siempre. Dice aquí, Éxodo 21, 5, si el siervo dijere: yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevaba ante los jueces y le hará estar junto a la puerta, y al poste de su amo le horadará la oreja con una lesna, y será su siervo para siempre. Eso tiene un profundo significado, y ese es el tema de lo que vamos a hablar hoy. O sea, esas personas, déjenme explicarlo. Entonces llega con el juez y le decía, como estaba comentando, le decía: ¿sabes qué? Yo ya no estoy seguro si yo pueda mantenerme firme. A mí que me hace como que yo no estoy preparado para llevar bien mis finanzas, yo no estoy preparado se me va a antojar robar, yo no sé si yo pueda llevar mi vida como todos los demás. Entonces esas personas decían voluntariamente: ¿sabes qué? Yo prefiero ser tu esclavo. Y entonces a esas personas se les agarraba la oreja y se les ponía en la puerta, ¿verdad? Y con una navaja se les marcaba en la puerta como un pacto, como una señal de la sangre de Cristo, y en la puerta, que significa la puerta de las ovejas, que es el Señor. Entonces esas personas, esto es importantísimo y maravilloso, esas personas por su propia voluntad, por su propia decisión, se sometían a vivir en esclavitud. Eso es el significado de la vida cristiana. Nosotros nos declaramos que no podemos con el mundo. ¿Quién pudo con el mundo? ¿Tú pudiste dominar el alcohol, la droga, el dinero, el sexo, lo que hayas estado metido? ¿Pudiste? Nunca. Entonces nosotros ahora, para que nosotros entendamos, ahora somos esclavos de Jesucristo. Ahora tú obedeces bajo otro yugo. El que diga que es libre es mentira. Alguien podría estar aquí entre nosotros y decir: no, yo soy libre, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera. Y no es cierto. Te dominan las pasiones, te domina el pecado, te domina el alcohol, el sexo. Siempre te va a dominar algo. No hay libres, no hay personas libres. Bueno, en libertinaje, una persona libre solamente es un esclavo en Cristo. Y la libertad no es que tú hagas lo que tú quieres. Escúchame, la libertad es que tú hagas lo que tenías que haber hecho.
¿Y qué es lo que tenías que haber hecho? Por ejemplo, no podías obedecer y eras un tranza. Ahora ya en Cristo tú ya no eres tranza. Porque hay algo, una naturaleza que entró, ¿verdad? El Espíritu Santo entró en ti y tú cambiaste por medio del Espíritu Santo. Nunca de otra forma. Yo, por ejemplo, me paraba de cabeza, le juraba a mi esposa, ahora sí, ya me voy a portar bien, y hacía convenios, hasta hacía apuestas que me dolieran, y mucho dinero, y apostaba, ¿verdad? Y según yo, para que eso me doliera, y siempre perdí, igual que tú. Nunca pude yo llevar mi vida hasta que no conocí al Señor, a Jesucristo, y me declaré su esclavo. Eso es lo que enseña esta carta. Entonces, es un hecho voluntario, es voluntario. Dios no trae a nadie a la fuerza. Muchos esclavos, hoy muchos esclavos, ¿verdad?, están viviendo en incredulidad. Hay esclavitud de muchos tipos. Hay esclavitud de los placeres, de la carne. Como dijo Spurgeon, este pastor, ¿verdad?, de hace 200 años que admiro, y que dijo, cualquiera que sea la esclavitud, tendrá una cadena, aunque sea de oro, pero será cadena. Aunque dígame lo que te digas y que tú dices que tú puedes controlar tal hábito, no lo puedes controlar. Es una cadena de oro, pero al fin es cadena. Hay otras adicciones, hay otras cadenas como el alcohol, la lujuria, la avaricia, la pereza, etcétera. Y solamente la sangre de Cristo te puede hacer libre. Solamente. Hasta que no te rindas. Hasta que no caigas hincado y le digas, Señor, ya no puedo con la pornografía. Señor, ya no puedo con este mal genio. Y te hincas y le dices, Señor, levántame de aquí, ya no puedo más. Y es cuando Dios te levanta, no antes. Porque Dios tiene que, ¿verdad?, exprimir toda la soberbia que tú tienes y que yo tenía y que tenemos. Hasta que no, ¿verdad?, caes de rodillas y te humillas ante Dios, y Dios es cuando te levanta. Mientras, no te va a levantar Dios hasta que te sometas. En 1 Corintios 7:20 dice el apóstol Pablo, hablando de esto, el apóstol Pablo dice, cada uno en el estado en que fue llamado así, en él quédese. Fuese llamado siendo esclavo. O sea, fíjense cómo había la esclavitud en ese tiempo. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Versículo 22, porque en él el que el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. O sea, una vez, no hay términos medios. No existen. O eres de Dios, o eres contra Dios. O eres del bien, o eres del mal. No hay términos medios, aunque uno quisiera estar, Señor, como que me das un poquito de verdad de ir a ver a una muchacha, es mi novia, y tener relaciones sexuales, pero no me abandones, Dios. Dios te va a abandonar. Dios no pacta con pecadores. Dios no hace arreglos sin vergüenzas. Esa es una mente reprobada que quiere pensar que tu pecado Dios te lo va a aguantar y no dice la Biblia que el que pecare, el alma que pecare, esa morirá. Todo lo que tú sembrares, segarás, si no es que te arrepientes. Entonces, vamos pues al versículo 2 de la carta de Filemón. Y la carta de Filemón dice aquí, a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia en la iglesia que está en su casa. Fíjate bien, esta Apia era su esposa. Era esposa de Filemón, y Arquipo el hijo. O sea, tenía familia y le manda esta carta y los nombra ahí en un hecho sin igual. Nombra a la esposa, al hijo, como para ponerlos de testigos de algo que iba a ser un golpe fuerte para el mismo Filemón. Dios le iba a golpear tan fuerte a Filemón que se iba a tambalear, y Dios, ¿verdad?, en su misericordia pone a 2 testigos. La carta empieza maravillosa, pero después salen las cosas
los trapitos al sol. Filemón seguramente era un líder de la iglesia, un servidor. No dice que era pastor, no hay referencia que fuera pastor. Claro que era la iglesia de Colosas o de la iglesia de Colosenses. No se menciona que en la iglesia de Colosenses Timoteo era pastor, pero no se dice que Filemón haya sido pastor. Pero lo que sí se dice es que o estaba la iglesia en su casa y se congregaban en su casa y tenía un patiezote grandote donde se congregaba la iglesia, o tenía un estudio de Biblia en su casa. Cualquiera que haya sido las dos cosas, él servía. Tenía una casa grande, Filemón. Era un hombre de posibilidades económicas, ¿verdad? Tenía sirvientes y tenía una buena posición social. ¿Por qué digo todo esto? Porque tienes que entender, para entender el panorama, para entender el concepto, tenemos que entender el panorama. El siguiente pasaje, Pablo no dice, Filemón, ¿verdad? Se escuchan rumores malos de ti. No le dice, no hay muestras de amor en ti. No le dice eso, ni tampoco le dice, oye, maltratas a los hermanos, tienes poco conocimiento de la Biblia, ¿verdad? Eres intransigente, no aguantas, mira, tienes poca paciencia. No le dice eso, le dice todo lo contrario, sin quejas. Después iban a venir las quejas. Versículo 4. Dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Fíjate nada más cómo le habla con ese amor. Oye, alguien que sabe que está portándose mal, llegas y sacas la metralleta, la bazuca y le das un bibliazo, 2, 3 descontones, le das el hígado al gancho y hasta que se doble y le sigues diciendo, ¿verdad? Eres un como sinvergüenza, como te dices, cristiano, ¿verdad? Eso en tus pensamientos, no en los pensamientos de Dios. Y le dice el versículo 5, porque oigo el amor. Fíjate, porque oigo el amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea, era un hombre impecable. Pero para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, sin tacha, nada malo, todo hermoso. Pero esto es un estilo que usa el Espíritu Santo para enseñar a las personas. Escúchame, consejero, escúchame, líder, escúchame, empresario, escúchame, papá, mamá, escúcheme. Siempre el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo vemos que primero resalta lo bueno y después lo malo. Como dicen los psicólogos, lo primero es lo que cuenta. Cuando le vas a una cita con los psicólogos y oiga, ¿por qué usted no quiere a su esposa? Y lo primero, dice el psicólogo, lo que usted dijo primero, eso es lo que vale. No, yo no quise decir eso. Eso que traías. Y dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, cuando tú quieras exhortar a una persona, si tú quieres realmente animarlo, tienes que decirle sus virtudes. Por ejemplo, cuando Dios exhortó a las iglesias en Apocalipsis, a todas las agarró, les dijo, ¿verdad? El Espíritu Santo, yo conozco tu obra, que eres arduo, ¿verdad? Que eres fiel y que trabajas y que eres reconoces a los falsos apóstoles y que, ¿verdad? Que no has desmayado, no has cansado, pero tengo contra ti. Siempre en una segunda parte, igual que aquí. Igual que en esta carta de Filemón, lo agarra, lo exalta, lo exalta y después, ¡pum!, el golpe. Y es como nosotros tenemos que exhortar a las personas que están abajo de nosotros. Si tú lo agarras, eres un sinvergüenza y eres, ¿verdad? Y no puedo contigo y lo humillas, lo bajas. Es bueno, pero también eres buen trabajador. También eres fiel. ¿Sabes qué? Ya no contó. Ya de nada sirvió, te lo acabaste. Y los líderes tenemos que hacer eso. Los líderes tenemos que buscar levantar y sacar, dijo Jeremías, entre sacar lo precioso de lo vil. Todos tenemos maldad, tú, yo, todos los que estamos aquí, estamos oyendo el mensaje, tenemos maldad. Pero qué tan bueno eres para quitar piedras del camino o ponerlas. ¿Cómo eres? ¿Cómo piensas?
Siempre tenemos nosotros que, ¿verdad?, levantar a las personas con la idea de levantarlo. Para Caleo es exhortación. Te enseñaron mal. Exhortación no es regañar. Ay, hermano, tengo el don de exhortación. Y llegas y te sientes, ¿verdad? Y mira la cara que puso, hasta lo dejé llorando. Espérate, lo ofendiste. Lo maltrataste. Eso no es exhortación. ¿Quién te enseñó? Exhortación es para Caleo, levantarlo, ayudarlo, meterle el hombro. Levántate, hermano, abrázame, vamos a caminar, vamos a levantarnos. Eso es, un líder levanta, no un líder falso destruye. El buen pastor da su vida por las ovejas. Eso es lo que haces tú, dar tu vida por las ovejas, por los que Dios te puso. Si tienes un grupito ahí chiquito, das tu vida por ellos. Por tu familia, por tu esposa o por donde Dios te puso. Ahí tú tienes que dar tu vida por ellos. Son los que Dios te confió. ¿Y cómo eres? ¿Los tratas bien? ¿O los tratas mal? ¿O los humillas? ¿Cuál es tu forma de trabajar? No es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es para Caleo, levantar a los caídos. Dice en el versículo 8 de esta hermosa carta de Filemón, versículo 8, sí, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, dice, por lo cual tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Está preparando el terreno. Más bien te ruego, por amor, siendo yo, soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero. Otra vez lo vuelvo a mencionar, prisionero, yo soy esclavo. Y esto tiene mucho que ver porque ahorita vamos a ver el significado de estas cosas que él empieza a preparar el terreno. Dice, yo soy esclavo de Cristo. Otra vez lo vuelvo a mencionar. Es impresionante cómo Pablo medía cada una de sus palabras, las pensaba. No hablaba por hablar y decir, y ¿verdad? Y de repente él decía, chin, no quise, perdóname porque se me salió algo que no quise decir. No, él lo pensaba. Dice la Biblia que el prudente escucha. Primero escuchas y luego hablas. El prudente, el sensato, el sabio calla. El imprudente habla. En la mucha palabra está el pecado, dice Proverbios. En la mucha palabrería está el pecado. Entonces, dice aquí el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo. Empieza aquí. Un poquito de más calor, a quien engendré en mis prisiones. Ahora, fíjense bien, ¿quién era Onésimo? Onésimo era un esclavo. ¿Cómo? ¿Filemón tenía un esclavo? Sí, señor. Filemón, cristiano, líder de una iglesia, y tenía un esclavo. Tenía un esclavo. Y este esclavo le robó. Y se va pues, con las joyas de su esposa, con los relojes Rolex, ¿verdad? Con el carro, le robó de la cartera, le robó de la caja de seguridad, de la mesa, le robó. ¿Qué le robó? Nos dice la Biblia. Y huyó fugitivo a Roma. Y se lo encuentra Pablo. Pablo, ¿dónde estaba? Encarcelado, lo dice en el versículo 1 que él estaba encarcelado. Y ahí llega Onésimo llega y entonces Pablo le predica y se convierte. Y entonces ahí están platicando los dos. Le dice, ¿dónde vienes? Pues yo estaba ya sirviendo, soy esclavo, ya entrando en confianza, Pedro, soy esclavo y soy esclavo de un hombre que se llama Filemón. No sé si lo hayas escuchado. Dice, sí, alguna vez me han platicado de Filemón. ¿Qué me tienes que decir de Filemón? No tienes idea. Es un hombre malvado. Es un hombre duro. Soy su esclavo. Pagó por mí. Le pertenezco. Y Pablo, no me digas. ¿Verdad? Estaba él oyendo todo eso. Y, ¿verdad? Pues entonces fue cuando pone las cartas sobre la mesa sobre él. Ahorita vamos a platicar eso. Pero antes, déjeme decirlo. La ley romana, bajo donde estaba Pablo y Filemón y Onésimo y todos los que vivían en el Nuevo Testamento, en esta época del Nuevo Testamento, la ley romana contemplaba la esclavitud.
Los esclavos eran no humanos, no estaban considerados como humanos, estaban considerados como una herramienta de trabajo, igual que un caballo, igual que un burro, igual que una mula, herramientas de trabajo sin valor. Podían venderse, podrían matarse, podrían sacrificarse, no importaba. Y Onésimo era uno de ellos. Y Filemón era dueño de Onésimo. Podía disponer de su vida en cualquier momento. La ley lo contemplaba. En caso de robo, si un esclavo robaba a su dueño y lo agarraban con las manos en la masa, le ponían en la frente una inicial C.F. CF. Y no dice Comisión Federal, no, CF. En el griego significa, he aquí un ladrón. Y vivían con esa marca toda su vida, marcados. No eran humanos, no considerados como humanos. Y le podían aumentar el trabajo, o le podían tomar a sus hijas o vender sus hijas en un acto de venganza. Así es que, ¿verdad?, estaban totalmente sometidos al yugo del amo. Pero la ley romana contemplaba aquí una salida. Pablo no podía transgredir la ley. Acuérdense cómo agarraron a Cristo. ¿Qué le dijeron a Cristo? Transgrede la ley. Y Pablo no transgredió la ley. Sabio, aunque estaba hablándose de esclavos, y no transgredió la ley. Que le hubiera dicho, oye, sinvergüenza, ¿cómo tienes esclavos? No hay esa reclamación. Pero sí se apega Pablo a la ley, donde la ley romana decía que si una persona allegada al amo, ¿verdad?, y en una forma de interceder para tener misericordia, ¿verdad?, para que el esclavo no fuera muerto, no fuera puesta esa marca en la frente, entonces podía acercarse un familiar de respeto. Y Pablo, en eso, él se apega, y fue cuando le dice a Onésimo a Filemón que tenía que cambiar, ¿verdad? Alguien podría decir, oye, ¿por qué hablar de esclavos si ya no existen? Si alguno de ustedes está pensando que ya no existen los esclavos, déjame decirte que estás equivocado. Hay otras formas de esclavizar. Hay muchas formas de esclavizar. A lo mejor tú esclavizas a tu esposa, o esclavizas a tus hijos, o esclavizas a tus empleados, o esclavizas o tienes abuso de autoridad donde estás. Tú estás haciendo lo que la Biblia prohíbe, el maltrato a tus semejantes, el abuso de puesto o el abuso de la autoridad. Entonces esta carta fue muy controversial hace 200 años. Esta carta de Filemón, tan chiquita, con 25 versículos, un capítulo, 25 versículos, hace 200 años fue aborrecida, cuando existía todavía la esclavitud en forma contemplada por la ley, ¿verdad? Y esta carta la acusaron de que era falsa, de que no era de Pablo, de que no pertenecía al canon bíblico. Pero curiosamente todas estas personas o estos grupos se beneficiaban de la explotación de los humanos. Pero lo que sí es verdad es que esta carta de Filemón, déjame darte este dato curioso, impresionante, ha anulado las leyes de muchos países que respaldaban la esclavitud. Por ejemplo, inspiró a congresos en Inglaterra en 1833 para abolir la ley de la esclavitud. En Francia en 1848 y en Estados Unidos en 1863. ¿Se acuerdan con Abraham Lincoln, el que fue el precursor de abolir la ley? Gracias a Dios, cristiano. ¿En dónde se inspiró? En la carta de Filemón. En la carta de Filemón vieron toda esta belleza y dijeron, no puede ser que nosotros sigamos tratando mal a nuestros propios hermanos. En la carta de Filemón, si tú tienes empleados, si tú tienes gente a cargo, si tú eres líder de un ministerio y tú te sientes el uyuyuy y te sientes el que marca, el que gritas y el que mandas,
A mí me dijo el pastor. A mí me dijo la pastora. A mí me dijo el patrón. Y hasta la boca se te hace así. ¿Por qué? Es abuso de autoridad. Y que si tú no lo haces, te van a correr. ¿Quién eres tú para amenazar? Antes no te corren a ti primero. Versículo 11. Filemón, en la carta de Filemón, versículo 11. Y le dice, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Empieza a preparar el terreno, ¿verdad? Entonces Onésimo era una herramienta para arreglar un asuntito. Fue una oportunidad que le dio el Espíritu Santo a Pablo. Pablo, tienes que arreglar un asuntito de un soberbio. Tienes que arreglar el asuntito de uno que abusa de las ovejas, de uno que abusa de los empleados, de uno que abusa de su esposa, de uno que abusa de su esposo o de sus hijos, porque también hay mujeres que pegan, hay mujeres que mandan, hay mujeres, ¿verdad? Y el hombre está así todo michito, ¿verdad? Y lo que diga mi esposa, sí, ¿verdad? Y hasta de la iglesia se lo llevan porque la esposa le dice. Entonces, no, el diseño de la familia cristiana es que el hombre gobierne, pero debe de gobernar con amor. Y si no hay amor, entonces tú eres una persona que esclaviza a la familia. Ok, entonces Onésimo era una herramienta. Y seguramente ahí en la cárcel, platicando Onésimo y Pablo, estaban platicando. Él dice, a ver, platícame ya más en confianza, ¿cómo te trata Filemón? No, pues me da miedo regresar. ¿Cómo voy a regresar? ¿Qué tal y me ponen el CF en la frente? ¿O me matan a un hijo? ¿O me matan la familia? No, tú tienes que perder el miedo y tienes que regresar con tu amo. Así le dijo. O sea, dicho en otras palabras, Onésimo pierde el miedo, tienes que regresar, y lo manda para atrás. Dice en el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Y en el versículo 13 dice, yo quisiera tenerle conmigo. Pues claro, era un buen siervo, para que en lugar tuyo me sirva en mis prisiones por el evangelio. Y dice el versículo 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese con necesidad, sino voluntario. Siempre todo lo que Dios te pide que tú tengas que hacer, siempre es voluntario. Algunas personas dicen, ¿y por qué Dios no manda a una prueba para que yo deje tal cosa? No, porque debe ser voluntario. ¿Me escuchas? Algunos que tienen alguna adicción. ¿Y por qué no me cae un rayo ahorita y que Dios ya me está avisando de que ya deje tal cosa? No te va a caer, porque tiene que ser voluntario. Ya Dios usa otros tipos de misericordia para que dejes, ¿verdad? Para que dejes ciertos hábitos. Entonces, sin decir él, ¿verdad? Él no le dice, ¿verdad? Que iba a ser golpeado o que iba a ser marcado como esclavo, o, ¿verdad? O lo que fuera, él tenía que regresar, Onésimo con Filemón. Y aquí Pablo, en estos siguientes versículos, enseña en una forma magistral cómo debe de tratarse a los esclavos. Enseña en una forma hermosa cómo debe de tratarse a los inferiores. Pon atención, líder. Primero, el primer golpe que le da Pablo a Filemón es un golpe que lo dobló. En el versículo 15, aquí se empieza a poner bueno. Versículo 15, porque quizá
Para eso se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibas para siempre. O sea, ¿verdad? Le manda la carta y le dice, acá fíjate nada más, déjame meterle lupa a esta situación. Entonces está leyendo la carta, ¿verdad? Y Filemón, familia, miren lo que les manda una carta el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Verdad? El pastor Armando Alduzzi nos manda una carta, la familia fulana, ¿verdad? Y leyendo la carta, eres magnífico, qué gran amor, que esto. Y dice, ándale, apareció el esclavo, apareció Onésimo, y que le reciba. Sinvergüenza, si me robó, antes lo mato. Él así pensaba. Lo voy a marcar el 10 de mayo y empezó a decir, ¿verdad? Empezó a pasar por su mente no cosas buenas, y cuando lee, recíbelo. Se le torció el cerebro. No le quiso, ¿verdad? Él estaba luchando con eso y Pablo lo sabía. Por eso preparó el terreno como lo preparó, ¿verdad? Dice, por eso se apartó quizá por un tiempo, ¿verdad? Para que tú le recibieras. Yo me acuerdo que en mi formación empresarial, yo mucho lo he platicado, que yo fui empresario antes de ahora ya estoy, gracias a Dios, dedicado de tiempo completo al servicio del Señor. Es una fortuna, no todos los pastores tenemos ese privilegio. Yo sí lo tengo, ¿verdad? En Vida Nueva para el Mundo creemos que el pastor debe de ser de tiempo completo, tal y como lo marca la Biblia. Por un tiempo no lo fui y fui empresario. Entonces yo tuve dos tipos de maestros. Yo tuve la formación española y también la formación judía. Conozco bien el tema. Entonces yo cuando empecé de empresario, una vez por ejemplo fui con un español que era muy cuate de nosotros, era español, un mayorista de muebles, y llegué y le dije, oye, dame referencias comerciales de un cliente que está allá en Villahermosa, Tabasco. Y me dice, Ríos. Y me dijo así, frígate como yo me fregué, no te digo nada. Así me dijo. ¿Y sabes qué? Desgraciadamente nosotros fuimos conquistados. Y es muy diferente la mentalidad de un pueblo conquistado a un pueblo conquistador. Por ejemplo, tú lo ves en el fútbol. Siempre los que han sido conquistadores van a seguir siendo conquistadores. ¿Por qué? Porque tienen mentalidad de conquistar. Esto es ¿verdad? Eso es algo cierto. Eso es, tú lo sabes, ¿verdad? Tenemos mente de ¿verdad? Ya cuando van a meter el gol, fallan. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no están preparada la raza mexicana a ser campeones. No estamos. No vamos a ser así como que de aquí a la mañana, ¿verdad? Todavía tenemos la resaca de la conquista española. Y yo me acuerdo que muchos españoles llegaban, ¿verdad? Y maltrató, ¿verdad? Y se sentían en la conquista y sentían que sus empleados, todavía en la época, muchos españoles piensan, no todos, ¿verdad? Amamos a los españoles. Yo tengo muchos amigos que amo y hay muchos cristianos españoles, y ¿verdad? Hay pastores magníficos. Los amo, pero ¿verdad? Algunos de ellos tienen pensamientos, sobre todo cuando vienen a México, de ser conquistadores y tratan, ¿verdad?, mal a las personas como esclavos, como fue al principio cuando la conquista española. Pero eso ya pasó. Yo no entiendo quién es más culpable, el que se deja mandar así o el que manda así, o el que gobierna así. ¿Y qué hace el español? Por ejemplo, el español siempre con temor. ¿Verdad? ¿Haz esto o te corro? Y con groserías y con, ¿verdad? Y siempre dividiendo, ¿verdad? Y hacen grupos y hacen, ¿verdad? Por allá un grupo y por allá otro grupo, y tú cuidas a este y este cuida a aquel, ¿verdad? Y dividiendo. Ellos tienen en su mente, divide y vencerás. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que si nosotros estamos unidos, nadie nos separa. Lo mejor que tú tienes que hacer en tu ministerio es unir las personas y limar asperezas. Nunca pongas en contra uno con otro. Mira, aquel habló de ti, cuídalo, dale la vida difícil. ¡Qué equivocado estás!
Es el pensamiento de la conquista. Ahora, el otro pensamiento, el que yo abrazo y que me gusta, es el pensamiento judío y el pensamiento bíblico. ¿Qué hacen los judíos? Unir. Unen. Y cuando viene una persona a trabajar con ellos, los judíos lo abrazan. A ver, vamos a ayudarlo, vamos a capacitarlo. Vas a estar en capacitación por tanto tiempo y te vamos a ayudar todo lo que tú necesites. ¿Y cómo se sienten? Bien. Maravilloso. Es una total forma de pensar opuesta, diametralmente contraria. ¿En cuál fuiste creado tú? Divide y vencerás. Así fuimos creados, enseñados por la influencia de la conquista, ¿verdad? Y seguimos pensando como esclavos, o que nosotros esclavizamos a las demás personas. Y dice aquí en Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia unos con los otros, en el amor. Y dice el versículo 3, solícitos. Esa palabra solícito significa muy cuidadoso. O sea, que seas muy cuidadoso en guardar ¿qué dice? Unidad. Solícitos en guardar la unidad. Si tú ves que tus hijos están peleando, tú eres el referee, los llamas, a ver, véngase, siéntense, vamos a platicar. ¿Por qué están peleando? O no que le digas, a ver, ahora tú dale un descontón a este. Sí, hay padres que hacen eso. Ahora, ¿te dio una patada? Sí, hijo, ahora tú, póngale las nachas, ahora dele una patada a este. Ya, no llore. Váyanse los dos. ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo ese padre? Causar odio. Causar odio. Y cuando dice la Biblia, solícitos, que tengas mucho cuidado en la unidad. Una casa dividida no prospera, jamás. Tiene que estar unida la casa, tu empresa, tu negocio, la iglesia. Cuando yo veo un hermano que así que medio se cascabelea, lo llamo y le digo, hermano, ¿qué te pasa? Mira, primero el líder, que vaya el líder y platique con él. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué te está pasando? Pero siempre para ayudar. Muchos hermanos que los cito a tomar un café me dicen, pastor, ¿qué va a pasar? No, hombre, cálmate, tranquilo, vamos a hablar pura cosa buena. Ya después saco la resortera, ¿no? Pero ¿verdad? No debemos infundir el miedo, por favor, caray. ¿Cómo vas a darle confianza a tu hijo que se te acerque a platicarte los problemas que están pasando si eres violento? No, si mi papá, si el otro día, ¿verdad? Mi hermana hizo tal cosa y casi que la matan y yo, ¿verdad? Entonces, pues no vas a dar esa confianza como líder. No, tienes que ser una persona ecuánime. No tienes idea qué potencial puedes sacar de tus hijos. No te imaginas que tus hijos, ¿verdad?, tienen unos dones y unos talentos maravillosos y el que los pule es el Padre. De ahí los siervos que tienes ahí donde tú estás son personas, pero que han sido maltratados como perros pateados. ¿Y qué tienes que hacer? Darles cariño para que ellos se acerquen a ti. Y entonces, cuando tú amas a una persona, y como dicen, nunca nadie lo amó, no lo amó su papá, no lo amó nadie, y tú lo adoptas como hijo, ¿sabes qué hacen esas personas? Dan su vida por ti. Dan su vida. ¿Qué hizo Jesús? Agarró, ¿verdad?, personas así, vulgares, y que, ¿verdad?, resentidos con la sociedad, y dieron todos los discípulos, todos los 12 apóstoles, todos dieron su vida por Jesús. Todos. ¿Qué hizo Jesús? Los amó. Es lo único que hizo. ¿Qué secreto hay? El amor. Y perdonar. Es lo único que tenemos que hacer. Bueno, la segunda enseñanza, el segundo gancho que le pega Pablo, trátalo como hermano. Esa fue la segunda enseñanza. Versículo 16. Vamos a Filemón, versículo 16. Ya no como esclavo, sino como más que esclavo,
como hermano amado, mayormente para mí, pero cuando más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, Pablo aquí le dice, trátalo como un humano. Dice el versículo 17, así que si tienes por compañero, recibe, si me tienes como por compañero, recíbele como a mí mismo. O sea, Pablo se pone al nivel de un esclavo. Esto para Filemón debió haber sido algo difícil de entender. Trátalo como a mí. ¿Sabías tú que a las personas que tú estás tratando mal, Dios las ama igual que a ti? Si tú haces abuso de autoridad con una persona, atrás de esa persona está Cristo, cuidándolo y protegiéndolo. Y tú puedes menospreciarlo, eres un sinvergüenza, eres un ladrón, y sí es cierto, tú también eras. ¿Y cómo tú estás tratando a esa persona? Está Cristo. ¿Cómo eres? Con esas personas que tienen autoridad, y a lo mejor esta persona tiene necesidad de trabajo, de sueldo, de servir al Señor, ¿verdad? Yo sirvo al Señor con todo mi corazón, y tú lo estás tratando mal, lo estás humillando. Y el apóstol Pablo dice, trátalo como a mí. Como a mí. Entonces, una persona que trata bien a sus semejantes, las trata igual a todas, es el mismo trato que le das, abrazo sabroso a ese hermano, y vas por, ¿verdad? Y al otro igual. No hay una distinción. No hacemos acepción de personas, en teoría. No debemos hacer esa acepción de personas, sino que tú te guardes, ¿verdad? Y sepas que Cristo también lo ama. La riega, levántalo. ¿Qué? A ver, pastores, que este cuate la riega mucho. Y cuando tú caigas, ¿habrá unas manos que te levanten? Porque el que esté seguro, mire, no caiga. ¿Y estás seguro que habrá unas manos para cuando tú caigas y que te levanten? ¿Lo has pensado? No, yo no voy a caer. Soberbio, antes de la altivez está la caída. Soberbia humana. El secreto, pues, de esta enseñanza es que el secreto es que tú trates. Esta es la ley de los profetas. Dijo nuestro Señor Jesucristo, esta es la ley de los profetas. Aquí se cumple toda la ley de los profetas. Como trates a los demás, vas a ser tratado. Como tú trates a los demás, vas a ser tratado. Así que la forma que tú trates es una ley que se tiene que cumplir, como la ley de la gravedad. Si yo dejo caer estos lentes, la ley de la gravedad dice que se van a romper. Así, si tú tratas bien a una persona, otra persona te va a tratar bien. Si tú tratas mal a una persona, tú vas a ser bien tratado. Según es la semilla, según es la género y es su especie, lo que tú siembras vas a cosechar. Todo lo que tú sembrares, todo lo que el hombre sembrare, el hombre tendrá que cosechar. ¿Aguanta? Aguanta. Ahora cambia la cosecha. Trataste mal a esa persona, pues ahora demuéstrale que lo amas, dale un abrazo. ¿Sabes qué? Perdóname, he sido muy duro contigo, ¿verdad? Y tú lo has humillado y has querido ser el Juan Camaney en la oficina, y tratas con desprecio a los demás, y porque tú eres el que más conoces, el más conocimiento, o eres el patrón o el que más ganas dinero, y eso no te da facultad de tratar mal a las personas. Ay, mi vieja no hace nada, aquí nada más le traigo dinero y nada más deme, y Dios por eso te puso, por cabeza. Eres cabeza y no cola. Imagínate, tú como varón, no te imaginas que te sometan a esclavo. Aquí no existe la esclavitud. En México,
Pero si te agarran por esclavo, ¿pensarías igual? ¿Pensarías que para qué tienes que mantener a tu familia? ¿No? Cuando es una bendición que el hombre provea para su familia y teniendo sustento y abrigo estemos contentos con ello, pero que des. Y si no das y lo guardas, se aguzana, se echa a perder. Por eso te va mal como te va, porque tratas mal a tu esposa. Cuando dice la Biblia que las esposas son coherederas de la gracia de Cristo, y si tú no tratas bien a tu esposa y tu esposa está toda arrugada, su cara así maltratada, y llega a la iglesia y se sienta, pero ella tiene una angustia y se llama marido gruñón. No siempre, pero la mayoría de las veces el rostro de la mujer es el trato del varón. La mayoría de las veces. Como es la carita de ella, ahí vemos cómo es. Yo muchas veces me fijo en su carita. ¿Cómo está la hermana? Sonriente, mortificada, triste. ¿Cómo la tratas tú, gandalla? ¿Qué le estás haciendo? Una vez le dije a un sinvergüenza, ¿verdad?, que le golpeaba a su esposa. Estaba así grandote, así bien trabadote, ¿no? Pero y no estaban ahí los edecanes, pero me atreví, me dio tanto coraje. Y me dice, pues le di unas 2 cachetadas a esta para que se eduque. Le digo, tú vuelves a golpearla a ella y me vas a tener que golpear a mí. Y yo volteaba a ver dónde estaban los de seguridad, ¿no? Y no había ni uno. Y ya cuando dice, sí, le digo, sí. Y aquí o donde quieras. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No dice la Biblia que hasta con la vida? ¿No dice que el buen pastor da su vida por sus ovejas? ¿Y tú por qué pateas y maltratas a tu ovejita? Si vive confiada a ti. Dice, nunca intentes mal contra tu prójimo que habita confiado en ti, Proverbios 3:29. Y está ahí confiado. En días pasados me enteré de una persona que despidieron de su negocio y esta persona tenía la camiseta tatuada, grabada, así la camiseta de su empresa, de su negocio, ¿verdad? Y de ella, donde llegaba ahí era como si, ¿verdad?, la persona llegaba y un día llegaron y le dijeron, ¿sabe qué? Aquí está la carga de despido, vaya por su liquidación. ¿Qué? No puede ser, es una broma, es una equivocación, seguramente no es mi nombre, es otro, no, a mí me van a renovar mi contrato, no. La despidieron, en depresión, inmediatamente en depresión. ¿Sabes qué? ¿Qué empresas tan frías? El que tú tengas una empresa no te da derecho a hacer eso. ¿Cómo es posible que agarren a una persona, la ocupan la temporada y después la botan? Fríos. Y las empresas hinchándose de dinero. ¿No lo ves en Acapulco? ¿No lo ves las empresas millonarias y ves la pobreza que hay en Acapulco? Y en todas partes del mundo. ¿Y qué dice el Señor? Ay de los que ellos que acumulan riquezas para su perdición y tienen a la población, ¿verdad?, muriéndose de hambre. Yo de veras que me hierve la sangre ver esas cosas. Y no es normal. No debe ser normal. El pequeño grupo que Dios te confió, ese manténlo. Es una obligación tuya, moral. No podemos nosotros, ¿verdad?, agarrar no, ¿por qué? Hay un problema. Hay un problema espiritual en estar cambiando y moviendo gente. Hay algo. Tenemos solícitos en guardar la unidad. Eso tenemos que hacer como iglesia, como negocio, como institución, como gobierno, lo que te llames. Donde Dios te puso. Dios me puso al frente de la iglesia. A mí, soy el pastor. Dios me puso. No porque sea mayor que tú. Y a ti te puso en eso, en tu casa, a ti en un negocio y a todos en unas áreas diferentes. O simplemente tú eres la mamá de la casa y tienes a tus hijos. En esos vas a tener guardar la unidad. Y cuando el padre que no es cristiano, ¿verdad?, y maltrató a uno de tus hijos, tú lo agarras y le dices, hijos hermosos, mira, su papá no es cristiano, vamos a amarlo, vamos a agarrarnos de las manos y vamos a orar. Por eso actúa como actúa. Y oras y les enseñas a tus hijos lo que está pasando.
No agarran la chancla, sin vergüenza, ¿verdad? Y llévate también a tus hijos. Oye, ¿y qué culpa tienen los niños? Tienes que ministrar a tus hijos cuando son maltratados. Y un niño que tú le dices, no es cristiano, por eso actúa así. Ah, mamá, ya entendí. Voy a orar por mi papá. Entonces empieza a entender lo que a lo mejor a ti nunca te dijeron. Ahora tú tienes que decírselo a tus hijos. En la tercera enseñanza y última es el perdón. El perdón, y le dice Pablo a Filemón, tienes que perdonar. Dice en el versículo 18, así que en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. O sea, sí le robó. Y dice el versículo 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decir que tú aún tú mismo te me debes también. O sea, había ciertas cosas que Pablo había hecho por Filemón que Pablo no le cobra, pero le estaba diciendo, tú también tienes cosas que yo no te estoy cobrando. Tenía cosas que no le estaba cobrando. ¿Cuáles eran? No sé. A lo mejor algún negocio, una ofrenda, sabrá Dios, no lo dice la Biblia. Pero él está usando, ¿verdad? Algunos teólogos dicen que él estaba diciendo que porque Filemón había sido ganado por Cristo, pero la salvación no está en manos de hombres. Tú no me debes nada porque yo te haya convertido y tú te hayas convertido, ¿verdad? O yo tampoco le debo nada a esa persona que me compartió y que yo le tenga, claro que le debo, le amo y le respeto, pero no como una deuda económica. Y él aquí está hablando de algo económico, como que ponlo en mi cuenta. Vamos a hacer cuentas tú y yo, porque si hacemos cuentas, quién sabe, y tú me salgas debiendo. O sea, en otra forma, diciéndole, ¿sabes qué? Perdónalo. Y qué hermoso es que tú puedas, la vida cristiana es perdonar. El que más perdona en el día, en la semana, más veces, esa persona es más espiritual que todos los demás. Que puedas perdonar, ayudar, cargar, llevar, cargar a los demás. Para que tú puedas, ¿verdad?, estar ayudando a esas personas y que ellas se sientan que están siendo ayudadas por ti. En ese momento es cuando tu vida empieza a tener sentido, la forma en que ayudas y perdonas a los demás. Más personas se van a acercar. Vas a ser una empresa donde personas quieran trabajar. Vas a hacer un ministerio donde los hermanos quieran estar contigo. Vas a hacer un estudio de Biblia que se va a abarrotar. Vas a hacer una congregación, ¿verdad?, o lo que sea, ¿verdad?, donde las personas quieran estar ahí contigo. ¿Por qué? Porque infundes ese amor y esa paz. Y el perdón. ¿Quiénes somos para juzgar? Dice en Mateo 6:12. Mateo 6:12. Ya, vamos a buscarlo todos. Mateo 6:12, dice al 15, está hablando nuestro Señor Jesucristo y dice, y perdonadnos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, está en la oración hermosa del Padre Nuestro, le está diciendo, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si tú no perdonas, escúchame, si tú no perdonas, es imposible que Dios te perdone. Ay, pero si supieras lo que me hizo, no importa. Si tú no perdonas, y el perdón, muchas personas dicen, es que el perdón, es que no siento perdonar. El perdón no es sentir, no es algo que digas, ay, pues ahora sí ya me dan ganas de perdonar, así como que ahora sí me dan ganas de comer o de cenar, no, o de dormir, no, esa es una sensación. El perdón es un mandamiento donde tú y yo estamos obligados a perdonar sin importar las circunstancias. Mira, si yo no perdono a esa persona que me ofendió, él me ofendió.
esta persona que está aquí, simbólicamente me ofende a mí. Y si yo no lo perdono, yo me hago copartícipe de su pecado. Y entonces vivo atado con él. Y yo me voy a Cancún, según, a disfrutar las playas y los mares allá. Y me estoy acordando de ese sinvergüenza todo el día. ¿Verdad? Espérame, ¿quién ofendió a quién? ¿Él a ti o tú a él? Y si él a ti, ¿por qué te preocupas? El que pecó fue él o ella en contra tuya. ¿Y por qué tú has de estar pensando que tienes? Y es que me dijo, y ya participaste de un pecado ajeno. Consérvate puro, dice el apóstol Pablo, consérvate puro, no participes en pecados ajenos. Entonces, en ese momento que tú no perdonas a esa persona que te ofendió, sea tu papá, tu mamá, tu hijo, quien sea, o verdad, o el vecino, porque a veces se recibe más daño de los mismos familiares que de los que no conoces. Tú vas a la costera y pasa un loco y te recuerda con el claxon el 10 de mayo, no te perjudica, no. Qué loco ese, quién sabe quién será, a los 10 minutos ya se te olvidó, ¿no es cierto? A menos que seas muy violento. Ya vas a ver, y ahorita lo alcanzo. Quizá no seas ni cristiano. Entonces, si tú perdonas, tú vas a vivir descansado. Vas a vivir en paz, sin importar lo que te hayan hecho. ¿Qué importa lo que hayan venido a hacer contra ti? Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Ahora muchas personas yo les digo cuando, oye, pero es que me hizo tal cosa. Le digo yo, ¿eso te hizo? Sí, ok, dice la Biblia que Dios no puede poner cargas que tú no puedas llevar. Si Dios permitió que hicieran eso contra ti, es que tú tienes la capacidad de perdonarlo. ¿Me oyeron? Si Dios permitió en su infinita sabiduría, en su infinita soberanía, permitió que alguien viniera y te hiciera tal daño, es que tú eres capaz de perdonar a esa persona. Y hasta que no lo vives, hasta que no se presenta, hasta que no viene contigo, el problema es cuando tú vas a experimentar el perdón. Dice el versículo 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Esa es la soberanía. Y el versículo 14: porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15: mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. ¿Sabes quién es la persona que más difícil le cuesta trabajo arrepentirse? Pastor, es que ayer caí en alcohol y me puse una borrachera, traté mal a mi esposa y yo no sé ni por qué me tomé una caguamota así de grandota, el caguamón, ¿verdad? Que está de moda, me dicen. ¿Y qué andabas haciendo para tomarte ese caguamón? ¿Dónde estabas? ¿Con quiénes son tus amistades? Entonces, le dices tú, oye hermano, arrepiéntete. Y dice, es que pastor, pues no siento como arrepentirme. Sí quiero, pero como que me cuesta trabajo. Esas personas que les cuesta trabajo son las mismas personas que no han perdonado. El perdón va ligado en la función en que tú perdonas. Por eso muchas personas que no practican el perdón, cuando quieren, ¿verdad, Señor? Quítame la pornografía, Señor, quítame la pornografía, ya no quiero. Y no pueden arrepentirse, no pueden doblar sus rodillas, es porque esas personas no han ejercido el perdón. No pueden ser perdonados porque el perdón va en función a que tú perdones. Y cuando tú perdonas, entonces tú vas a ser libre de tu adicción. Muchas personas están metidas, ¿verdad?, en ciertos hábitos pecaminosos o esclavizantes, por hablar de los esclavos, y no pueden ser libres porque tienen un compromisito que arreglar con el Señor. Tienen un onésimo que perdonar.
¿Cuál es tu Onésimo? ¿Cuál es? ¿Qué persona te ofendió? En una ocasión en mi vida yo estaba pasando un momento difícil, y a mí me ministró una conferencia igual, y yo tenía un asunto sin resolver con mi papá. Y yo con mi papá llevaba, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, oh, qué gusto, bueno, adiós, y ahí nos vemos, y ya. Y dije, ok, voy a ir a amarlo como cristiano. Y fui y le dije, papá, te amo, perdóname todas las cosas que te he dicho. Y lo abracé, y lo abracé, y lo abracé. Y él como una tabla, no le salían los brazos. Y ya después de que me vio que yo era sincero, me abraza y lloramos y lloramos. Él sin ser cristiano. Me perdonó. ¿Y sabes cómo salí yo de ahí? Feliz, ligerito. Le pedí perdón. Tan solo eso hice. Y cuando tú te humillas, dice la Biblia, serás exaltado. El que se humille será exaltado. Y el que se exalte será humillado. ¿Cómo quieres vivir? Versículo 20, vamos a acabar dice en Filemón 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Y versículo 21, o sea, le está diciendo aquí en el 20, no lo hagas por mí. Eso es lo que está diciendo. Mira, hermano, no lo hagas por mí. No pienses que lo estás haciendo por mí, le dice el apóstol Pablo. Por mí no hagas nada, hazlo por el Señor. Al Señor sirves. La iglesia, tu vida le pertenece al Señor, no a tu esposa. Muchos dicen, bueno, me voy a juntar con mi esposo por mis hijos. No. Por ti. No por tus hijos. Porque tus hijos no te dijeron cásate antes de que ellos ni siquiera habían nacido. No es por los hijos. Es por ti, por la relación que tú llevas con Dios. Es por eso que se reconcilian los matrimonios, no por los hijos o por otra parte. Lo voy a hacer porque el pastor me dijo, no, entonces tú no estás convencido. Hazlo por el Señor. Y el versículo 21 dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te pido. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Le está diciendo, estoy seguro que harás más de lo que te estoy pidiendo. O sea, sabía Pablo que esta exhortación iba a ser algo muy difícil. Sabía que iba a ser algo muy difícil lo que se le estaba encomendando a Filemón, pero Pablo tenía la seguridad de que Filemón iba a obedecer. Ahora, yo te pregunto, ¿Dios estará seguro también de que tú vas a obedecer? ¿De que tú vas a arreglar las cuentas con las personas que has maltratado? ¿Que eres capaz de pedirle perdón a los que les has abusado? ¿A los que has maltratado? El otro día fui a cortarme el pelo, ahí en el Walmart. Y me dice, y Dios me mandó, después como de 1 año, 2 años, me regresa a una estética y regreso y voy ahí a la estética. Y dice, ¿usted es el pastor? Yo volteé y dije, híjole, no la conozco. Yo dije, labor, si es de la iglesia, ¿no? Dije, no la conozco. Dice, sí, cómo no olvidarlo, usted vino hace 2 años aquí, 2 años, 3 meses y se sentó en esta silla. De verdad así me dijo. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo? Sí. Y yo dije, mira, qué buena memoria. Sí, usted me dijo que no quería que yo le cortara el cabello. Así me dijo. Soy pastor, mas no Dios. Y le dije yo, híjole, y dije inmediatamente, yo me quería levantar y irme. Dije, esta mujer chocante. Y dije, no, inmediatamente el Espíritu Santo me habló a ponerse a cuentas. Dije, amén. El Señor eso me llevó. Y entonces en ese momento le empiezo a hablar, digo, oiga, discúlpeme,
no estaba en mis 5 sentidos. Algo hice mal, algo traía atorado en mi vida. No sé, discúlpeme 1, 2, 3, 4 veces. Y me estaba cortando el pelo. Dije, si me deja Coco, no importa. No importa. De verdad se lo confieso. No me da vergüenza. Más vergüenza nos hubiera de dar saber que no nos arrepentimos. Y entonces ahí me estaban cortando el cabello y le dije, Señor, perdóname, ofendí a esta mujer sin saberlo. Y si todos los pastores son igual, no todos. Nada más yo venía atravesado y no sabía. Y ahí, ¿verdad? Le pedí perdón y le dejé una buena propina. Le dije, voy a venir seguido con usted. Y ya salí contento. Ya después de salir de ahí, ay, Señor, gracias, porque tú me juntaste. Así como Onésimo fue llevado otra vez con Filemón, así el Señor me llevó con esa persona para que me pusiera cuentas. Yo no sabía, pero lo hice porque el Señor me llevó. Y si tú te encuentras en la calle, aquel perverso que te hizo tal situación o que tú le hiciste, es para que tú te pongas a cuentas con él. La soberbia no sirve. La soberbia es como el excremento. Valga la comparación. ¿Me oyeron? ¿Quién quiere excremento en su casa? Así es la soberbia. No sirve para nada. Se apesta. Se huele feo. Una persona soberbia no puede ser usada por el Señor. Tiene que haber en ti la humildad. Que tú reconozcas que eres incapaz, que no puedes lograr nada si no estás tomado de papá, y papito es bueno, es lindo, hermoso, y te levanta y te va a dar más de lo que le pides. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a acercarnos a un Dios poderoso, maravilloso, grande. Señor, gracias porque eres bueno, eres fiel. Fiel es Dios al cual nos fuimos llamados a su comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Tú eres fiel, Señor, y permaneces fiel. Y aunque a veces nosotros no somos fieles, somos infieles, Dios. Y en tu misericordia, en tu amor, Señor, siempre estás teniendo ese cuidado de nosotros. Gracias, Señor. Quizá Dios en alguno de ustedes te separó de tus amistades, o a lo mejor Dios permitió una enfermedad en ti, o por un cambio de domicilio, o un cambio de trabajo, o a lo mejor que alguien te insultara, te corrieron de tu casa, de tu trabajo, qué sé yo. ¿Y sabes por qué? Que Dios te quiere separar de quien te esclaviza. Dios te quiere llevar a un lugar donde tú pienses las cosas que has hecho mal, donde tú recapacites. Todavía está la gracia en tu vida. Mientras escuches la palabra de Dios, Dios está tratando contigo. El día que ya no la escuches, Dios ha dejado de tratar contigo. ¿Qué sabes tú que esto que te está pasando, Dios lo hizo para que te juntaras con tu Onésimo, con tu esclavo, con el que has tratado mal? Por eso las cosas no te han funcionado bien. Por eso tienes problemas económicos quizá, o enfermedades, o algo que resolver. Hay algo, todos nosotros tenemos cosas por las cuales